Y en esta noche vamos a tener el estudio del capítulo 14, comenzando con el versículo 9 al versículo 13. Y el tema en esta noche se titula Los adoradores del anticristo. Los adoradores del anticristo. Apocalipsis 14, del 9 al 13. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí hemos entrado nosotros a una parte de la Biblia donde volvemos a encontrar que solamente hay dos caminos para todos los seres humanos. No hay más que dos lugares donde tú te puedas colgar: de la viña del Señor o de la viña del mundo. ¿Escoges a Jesucristo o escoges a Satanás? En esta noche muchos de los que nos están escuchando tienen la oportunidad de tomar esta decisión, la cual determinará todo tu futuro eterno. En esta noche tú tienes la oportunidad de aceptar la marca, el sello del Espíritu Santo en tu corazón. Porque la Biblia dice en Efesios 1, 13 y 14 que en el momento que oímos la palabra de nuestra salvación, el Evangelio de Jesucristo, y creemos en este Evangelio, somos sellados automáticamente, inmediatamente, lo cual implica, un sello en la Biblia implica propiedad e implica pertenencia. O sea, Dios, como dice la Biblia, sella a su pueblo con el propósito de que el mundo espiritual que nos rodea, los ángeles, los principados, Satanás, los demonios que pululan por millones las huestes espirituales de maldad, sepan claramente quiénes son los que pertenecen al pueblo de Dios. Así como en los campos, en las ganaderías, en las rancherías, los rancheros saben que ese caballo pertenece a la familia Ramírez porque trae el sello de la familia, y si encuentran ese caballo no lo pueden tocar porque pertenece y tiene un propietario. Así nosotros somos ya distinguidos de acuerdo a la Biblia espiritualmente por el sello del Espíritu Santo. Si cuando la iglesia de Jesucristo sea sacada de este mundo, la mayor parte de los seres humanos que se queden aquí no han sido sellados, y tú no has permitido que Dios te ponga un sello donde tú desde ese momento sabes que le perteneces, que Él es tu pastor, que nunca te dejará, nunca te desamparará y te protegerá mientras tú vivas cobijado a la sombra del abrigo del Altísimo, entonces tú tendrás la oportunidad de aceptar el sello del anticristo. Así que no debemos de preocuparnos. Es importante hacer nota en esto antes de ir más adelante en el desarrollo de nuestro estudio. No debemos de preocuparnos porque tu carro traiga las placas el 666. Bueno, si las traes, trata de quitárselas, ¿verdad? No es nada agradable que traigas el número 336 en las placas de tu carro, o de que ahorita si vas a sellarte a algún lado, que porque el Seguro Social y ya se va a poner, ahora se van a suprimir las tarjetas de crédito, no sé si lo sepan. La clonación de tarjetas de crédito ha llegado a alterar a tal grado la economía y a frustrar a las empresas American Express, Bank American, Visa, etcétera, etcétera, que ya es imposible, ¿verdad?, evitar esto. Ahora vamos pronto, ¿verdad?, a tener un chip debajo de la mano
donde va a estar toda la información bancaria de tus ahorros, de tus inversiones. Vas a llegar al banco, van a tener cámaras especiales los bancos o luces con infrarrojas donde vas a pasar tu mano. Inmediatamente el chip va a revelar tu estado de cuenta, tu estado civil, dónde naciste, en fin, absolutamente todo en un chip microscópico que la gente va a comenzar a usar debajo de la piel. Si nosotros pasáramos todavía el tiempo en el que esos chips tendrían que ser puestos a los cristianos, no debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque el sello es algo espiritual. Si yo ya tengo el Espíritu Santo y ya estoy sellado, el hecho que yo acepte que me pongan un chip para ir al banco y hacer transacciones no cambia mi estatus, mi estado ante los ojos de Dios. Esto será en el tiempo en que el anticristo mande poner el 666 a las personas y se les obligue a que no puedan comprar, ya estudiamos todo esto en el capítulo 13, ni vender si no tienen el sello del anticristo. Entonces, si nosotros entramos a la época donde el anticristo se manifieste y se ordena gubernamentalmente en todos los países que nadie pueda hacer transacciones comerciales, ni comprar ni vender, sino el que tenga esta marca, entonces ahí sí sabemos nosotros que está de por medio nuestra propia alma, el destino de nuestra alma eterna. Pero sin embargo, repito, antes a que el anticristo surja, no importa, ¿verdad?, la forma como el código de barras o las cosas que nos pongan, nosotros ya le pertenecemos a Dios. Y nada ni nadie nos podrá separar de su amor jamás en la eternidad. Ahora, muy bien, aquí dice, iniciando el versículo 8, que antes de que la adoración del anticristo se lleve a cabo, se anuncia la caída de Babilonia, la gran ciudad. Es la primera vez en el Apocalipsis que se anuncia la caída de este sistema de confusión. Y dice, porque esta ciudad ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La Biblia nos enseña al final de los libros, que es el Apocalipsis, que hay una ciudad que ha hecho, y se le compara con la borrachera, ha hecho que todas las naciones alrededor de esta ciudad en el mundo, llamada Babilonia, figurativamente en el Apocalipsis, porque hay la Babilonia religiosa, la vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 3, 17 y 18, y la Babilonia comercial. Pero esta ciudad Babilonia, a la que la Biblia se refiere particularmente, se refiere a esa ciudad que ha intoxicado, o sea, de alguna forma Dios nos muestra que México, Guatemala, Francia, España, las naciones del mundo están como borrachas, están como intoxicadas. O sea, no pueden claramente, son expertos en la economía y en la política y en la democracia, pero en el mundo espiritual los gobernantes y las personas de las naciones están selladas. Dice en Isaías, hay un velo que cubre a las naciones. Y este velo, dice 2 Corintios capítulo 3, cuando la persona o el individuo se convierte, el velo, la venda de los ojos, nos es quitada. Entonces las naciones están cubiertas con un velo, los políticos, los gobernantes están cubiertos con un velo, que no pueden ver claramente que sus relaciones, sus compromisos que ellos hacen con esta ciudad ha envenenado espiritualmente estos propios gobiernos. Por eso se le llama que ha hecho beber, o sea, ha hecho a través, sabemos nosotros, del trato político a las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Aquí la palabra fornicación no se aplica físicamente, o sea, que sea una nación que ha hecho que se degraden sexualmente las demás naciones, sino que implica que la fornicación espiritualmente se refiere a abandonar al Dios verdadero. Es una nación que ha engañado a las naciones y les ha hecho creer que están adorando al Dios verdadero, cuando el Dios verdadero no tiene que ver absolutamente nada con lo que esta nación está tratando de proclamar en el mundo. Entonces, esta Babilonia, ¿verdad?, es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia. La ciudad en el mundo número 1 es Jerusalén.
Y después de Jerusalén, la ciudad más nombrada en las Escrituras es Babilonia. Y vemos nosotros que aquí, desde el Génesis capítulo 10, versículos 9 y 10, cuando se habla de Nimrod, el líder que se levantó, un cazador fuerte delante de Dios y que fue el fundador de Babilonia y después de Asiria y después de otras ciudades, ahí, de acuerdo a la Biblia, en este lugar tuvo su origen la idolatría. Ahí se levantó por primera vez el primer Sigurat, o la Torre de Babel, Génesis 11. Los hombres se reunieron, Dios se había dicho, dispérsense, váyanse y repártanse por todo el mundo, y Nimrod dijo, no, juntémonos aquí, hagámonos una torre, lleguemos al cielo y hagámonos un nombre. Entonces, contradiciendo la orden de Dios de que se dispersaran por todo el mundo, Nimrod hizo que se juntaran en un solo lugar, y aquí tenemos el patrón o el primer tipo de lo que se conoce como la globalización o el primer orden mundial. Aquí vemos el primer intento de la humanidad de unirse todos, de entrelazarse todos, de formar todos una sola comunidad y ser gobernada por un solo hombre. Este no es el propósito de Dios, porque Dios sabe que en el momento en que toda la humanidad se entrelaza, como ahorita al final de los tiempos, a través del Internet, a través de los medios masivos de comunicación, a través de los satélites, estamos tan interconectados y tan interrelacionados todas las naciones que ha llegado el mundo ahorita, por ejemplo, en Europa, un ejemplo, acaban de entrar ya 10 naciones más y ahorita ya son 25 naciones las que forman lo que se conoce como la Unión Europea, aglomerando a casi 485 millones de seres humanos, con un potencial económico de importaciones, exportaciones, con un ingreso per cápita que en ninguna otra zona del mundo se puede alcanzar, ni lograr, ni siquiera competir con el mercado que tienen ahorita estas 25 naciones, comparado con el mercado de Asia, Singapur, Hong Kong y de América, Estados Unidos o Canadá. Entonces vemos cómo poco a poco el mundo se está formando en bloques. Ya hay una Unión Europea, países que pertenecían a la República Socialista Soviética están formando parte de la Unión Europea. Por otro lado, en Asia hay otro bloque, Singapur, Hong Kong, China, Japón se están uniendo. En América, Canadá, México, Chile, Argentina, etcétera, etcétera, están haciendo otro bloque. Ahorita hay 3 bloques en el mundo de naciones, aquí en América, en Europa y en el Asia. Pero de acuerdo a la Biblia, las 3 bloques vamos a estar tan interrelacionados que vamos a tener que reunirnos. Y en Europa esto es la pavimentación del camino del futuro dictador mundial que se llama el Anticristo. Entonces, allí en Babilonia, en esta zona donde actualmente se encuentra Irak, donde actualmente siglos, más de 5,000 años después de que ahí tuvo su origen en Irak. Ya lo vimos los que tomaron el estudio, la serie Irak y la Biblia. A los que no lo tomaron, les recomiendo esta serie. Se llama Irak y la Biblia. Son más de 15 conferencias y vimos cómo ahí en Irak se inició el huerto del Edén. Ahí en Irak comenzó la humanidad. Los mismos antropólogos y arqueólogos están de acuerdo en que ahí se iniciaron las civilizaciones con los iraquíes, los asirios y los sumerios. Posteriormente fueron llamados iraquíes, y ahí se inició el primer pecado. Ahí estaba Satanás, ahí es el centro donde se levantó la Torre de Babel, ahí es el origen de la brujería, de la astrología, de toda la cartomancia, de todas las ciencias ocultas, de todos los sistemas que existen y de todas las mentiras, de todas las religiones, tuvieron su origen en la zona geográfica donde actualmente está debatiéndose el mundo cuál es el futuro de Irak. Es interesante que Irak vuelva a ocupar, antes de que Cristo venga, en el momento en el que estamos en el siglo XX, en el momento de más avance tecnológico y de más descubrimientos científicos, Irak vuelve a ocupar en los programas de televisión, en los encabezados de los periódicos, la prominencia entre todas las naciones. No hay una nación en la cual se mencione más actualmente en los periódicos y se debata más en programas que la nación de Irak. Y que la guerra, y que las armas de destrucción masiva, y que los que torturaron, pero él es el centro de toda la información. Qué interesante que la Biblia, miles de años antes, nos haya anticipado que antes de que venga Cristo, Irak se iba a convertir en el centro del comercio internacional.
Qué interesante que otra vez Irak, a partir de 1991-92, después de la guerra del Golfo Pérsico, antes le preguntabas a una persona, ¿dónde está Irak? Te contestaban, junto a Tepoztlán. Hicieron un censo en Estados Unidos y en Europa, de veras, que a los estudiantes, ¿qué es Irak? Otros decían es el nombre de una medicina. Pero en los últimos 10, 15 años vuelve otra vez este país a cobrar prominencia. ¿Qué nos habla esto? Que los profetas hebreos, inspirados por Dios, estaban perfectamente ciertos de que el Espíritu Santo les mostraba que este lugar que ocupó la preponderancia, la prominencia de todas las ciencias ocultas y de la rebelión internacional, quedaría adormecido por algunos siglos y volvería a despertar como nación antes de que venga Cristo. Y es exactamente lo que ante nuestros ojos y delante de la generación en la que tú y yo vivimos estamos contemplando. Maravilloso libro de los libros, la Biblia. Ahora, en el versículo del 9 al 11, comienza un tercer ángel. Ya vimos el mensaje de los otros dos ángeles. Y comenzó a decir este gran ángel a grande voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, o sea, este ángel es enviado por Dios a advertir a la humanidad. Otra vez, antes de que todo termine, Dios es fiel y misericordioso. Dios nunca te va a juzgar a ti, ni a ti, ni tampoco a mí, sin antes habernos dicho que lo que estamos haciendo es incorrecto. Dios manda a su gente, a sus profetas, a un hermano tuyo, a un cristiano, una cristiana, Panchita, ya no andes con ese mocoso feo que vas a tener problemas con él. Mira, Juan, ya no sigas teniendo de socio a esa persona porque esa persona está metida en negocios ilícitos. Mira, ya no sigas saliendo con esas amigas, ya no sigas portándote de esa manera, ya deja tu homosexualidad porque es pecado, no juegues con el pecado, no juegues con el pecado. Dios advierte antes de juzgar. Nunca jamás se ha dejado sin testigos y Dios nunca juzga a nadie sin antes haberle anticipado que el camino por el cual estás caminando es contrario a sus leyes y a sus mandamientos. Entonces, este ángel dice, si alguno adora, comienza a advertirles a la humanidad el terrible futuro que la humanidad va a encarar de aquellos que acepten marcarse por el anticristo. Dice el versículo 10, beberá del vino de la ira de Dios. La ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Si alguna persona tiene alguna duda de que el infierno no es eterno, dicen los testigos de Jehová que el infierno es aniquilación, que ahí termina todo y que destruye Dios el alma ahí, pero aquí nos habla de que por los siglos de los siglos, y lo podemos comprobar más adelante en Apocalipsis 19, donde pasa el milenio, pasan 1000 años, ya el anticristo y la falso profeta están en el lago de fuego, y cuando acaben los 1000 años, son lanzados ahí, ¿verdad? Todavía el diablo y las demás personas, y ya tenían 1000 años en el lago de fuego, el anticristo y el falso profeta. Veamos esta verdad también en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, donde Cristo habló del infierno eterno. Dice el versículo 43 al 48. Marcos, capítulo 9. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego, que no puede ser apagado. Si hubiera alguna destrucción, entonces ardería el fuego sin ningún objetivo y sin ningún propósito. Pero aquí está hablando de algo que Jesús dice, y sabemos que todo lo que Jesús dijo es verdad. Y Jesús, escúchame, habló más Jesús mencionó más al infierno que al cielo. Cristo vino al mundo a abrir sus manos en una cruz precisamente para salvarnos ¿de qué?
del infierno, de la muerte eterna, de la condenación. Es tan horrible morir e irte al infierno que la vida del Hijo de Dios fue el último precio, el único precio suficiente y total que podía pagar la salvación y arrebatar a las almas que le pusieran su confianza en la cruz del infierno, que no puede ser apagado. Si el infierno pudiera ser apagado, si no hubiera un sufrimiento eterno de las demás personas, los sufrimientos de Cristo entonces fueron totalmente en vano. Porque total ya Dios te destruye, punto, ¿no? Pero es tan terrible el infierno, que fue Cristo el que tuvo que atravesar ese infierno de la cruz, esos golpes, ese desfiguramiento físico de su cara, de su nariz, de sus ojos, de sus puñetazos que le dieron, de su espalda, de sus manos. Quedó hecho un monstruo en la cruz de Calvario. ¿Por qué? Porque el infierno es terrible a los ojos de Dios. Y vuelvo a repetir, si no hubiera un infierno, entonces Cristo desperdició su vida y sufrió en demasía, y sufrió de una forma vana, porque no tenía objetivo que sufriera tanto, si el mundo, después de que viniera el juicio, pudieran ser salvados como es una persona. Al final todos se van a salvar. Si todos fueran a salvarse, entonces el infierno, ¿quién va a estar ahí? ¿Tu suegra? Dice el versículo 43 otra vez: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno y otra vez al fuego que no puede ser apagado. Versículo 44, el fuego nunca se apaga. Versículo 45, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 46, el fuego nunca se apaga. Versículo 47, es ser echado en el infierno. 48, el fuego que nunca se apaga. Cristo menciona que este lugar es un lugar donde el fuego es real. Alguien podría preguntar, bueno, ¿no es incongruente que el fuego consuma y que desintegre una persona? Porque sabemos que si pasamos algo por el fuego, el último estado de la materia es la ceniza. Sin embargo, ¿se acuerdan ustedes de Moisés? ¿Qué fue lo que a Moisés, cuando estaba en el desierto con las chivitas, atrajo su atención? Moisés comenzó a ver un arbusto que estaba ardiendo y no se quemaba. ¿Recuerdan? En Génesis capítulo 3. En Éxodo 3. Entonces, este fenómeno de que había algo físico que no se consumía atrajo la atención de Moisés. Moisés era un hombre muy inteligente cuando estaba en el desierto. Ya había estudiado geografía, historia, ya había estudiado la ciencia de los egipcios, había estudiado medicina. Dicen Hechos 7 que era poderoso en palabras y en obras. Fue educado como el príncipe de Egipto, como el hijo del mismo faraón. Si Moisés no hubiera ido al desierto a reunirse con su pueblo, él hubiera sido el segundo faraón, porque era hijo adoptivo de la hija del faraón. El faraón no sabía todavía la identidad ni la personalidad de Moisés como judío. Entonces Moisés era un hombre preparado, y toda esa preparación de 40 años, ¿qué hizo Dios? La aplastó totalmente. Y antes de que Dios lo llamara, después de su preparación intelectual, lo llevó a la escuela del silencio. 40 años donde Moisés se pudo haber preguntado, ¿y para qué estudié entonces abogacía? ¿Y para qué estudié entonces para secretaria? ¿Y para qué me preparé entonces en computación si me voy a ir de misionera a la China? Y así nos damos cuenta que cuando Dios nos llama, como dice Pablo en Filipenses 3, lo que para mí era ganancia, lo que yo consideraba que iba a ser la oportunidad, mis estudios, mis títulos académicos para abrirme futuro y abrirme puertas más adelante en mi vida, para mí ahora es basura comparado con el conocimiento de Jesús. Filipenses capítulo 3. Y tenemos que estar conscientes nosotros de esto. Hay señoras que se casan y, bueno, ahora ¿para qué me estudié yo para ser abogada si ahora tengo que ser madre de hijos y quedarme aquí en el hogar? Porque la Biblia dice que ahí me realizo como mujer. Entonces, ¿para qué me sirvió todas esas cosas? Dios de alguna manera lo usará en el futuro, pero llega un momento en el que tú tienes que considerar y evaluar que nada se compara de lo que perdamos del pasado con el conocimiento de Jesucristo. Y eso fue a lo que Pablo concluyó. Y como dice, ¿verdad? Teniendo por basura, así consideraba sus títulos, fariseo entre fariseos, con diplomados en teología, mejor discípulo de Gamaliel, miembro del Sanedrín, todo era basura. ¿Qué es basura? Es algo que echas a un bote y que ya no sirve y que se quema y que se tira.
Así consideraba Pablo todo aquello que él aprendió, y lo mismo Moisés, toda la cultura egipcia, todo lo que Egipto le pudo aportar. Ahora, al conocer a Dios en un desierto y ser desprogramado por Dios en el desierto, pudo Moisés darse cuenta de la grandeza que implica el conocer y servir a Dios. Porque últimamente, amados santos, damas y caballeros, cuando nosotros muramos y te metan en ese cajón, y cuando llegues allá, San Pedro no te va a pedir tu título de química. Y San Pedro no te va a pedir tampoco cuántos puentes construiste, cuántos títulos académicos recibiste, cuántos premios Nobel recibiste. Cuando muramos últimamente, no llegamos desnudos, nos vamos desnudos, no nos llevamos ni el anillo que tenemos, ni los zapatos, ni los calcetines, nos vamos y dejamos todo absolutamente. Y lo único que nos va a servir en la eternidad es cuánto aquí en el mundo conocimos de la Biblia. Este es el único conocimiento más valioso y el tesoro más grande, por lo cual dice Dios, es tan importante que tú comprendas y asimiles esto, que Dios dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y todo lo demás te lo doy por añadidura. Porque Dios considera que lo más importante en nuestra vida es buscarlo a Él, porque es lo único que nos sirve para la eternidad. Le dijo Dios a Josué, medita de día y de noche en este libro de la ley, porque entonces todo te saldrá bien y prosperarás en cualquier empresa que tú realices. Para Dios lo más importante, ahora que yo estoy en el reino, es que yo lo conozca a Él. Mientras yo le dé más importancia a la palabra, a mi tiempo con Dios, a vivir en la palabra, a memorizar la palabra, a reflexionarla y a leerla, Dios comienza a hacer milagros a mi alrededor. Dinero es el último factor de Dios. Relaciones es el último. La esposa que necesitas, no hombre, tiene por ahí qué artistas de Hollywood, ni qué Britney Spears, ni qué nada. ¿Quieres un galán? No sabes el galán que Dios tiene para tu vida. Pero Dios tiene todas estas cosas para dárnoslas por añadidura. Pero ¿por qué no te han llegado a tu vida? ¿Por qué estás ahí agüitado y estás ahí agüitada y triste y no tengo esto y se me va el camión y ya tengo 30 años y no me caso y aquí en esta iglesia no hay novios y esto y el otro y por allá y no, mis negocios y todo me sale mal y así pasan los días y pasan los días y pasan los días y no tienes paz, no tienes reposo, murmuras, hablas de tus líderes, hablas de los pastores, eres envidioso, la gente se compra un vestido nuevo y ahí, ya viste que tiene el vestido nuevo y el otro hermano se compra una bicicleta nueva y ya viste que tiene bicicleta nueva y tienes ese corazón malo. La Biblia le llama un corazón malo. ¿Y por qué eres así? Porque no vives en la palabra, porque no has entendido lo que puede dar a la vida sentido, significado, propósito y satisfacción. Por eso eres así. Y así te van a pasar tus días y así vas a llegar al hoyo, así te van a enterrar. Y qué triste, como dice Job, naciste de las tinieblas, viviste en tinieblas y regresas a las tinieblas. Jamás en tu vida viste la luz. Nunca viste que estas bendiciones son reales. Nunca experimentaste la paz de Dios, el reposo de Dios. Nunca pudiste serle fiel a tu esposo, a tu esposa. Nunca disfrutaste a tus hijos. Nunca disfrutaste ni tu propio trabajo. ¿Y todo por qué? Por tu incredulidad, por tu desobediencia. Teniendo la mesa servida para llegar y comer y servir, y hay caviar y hay langostas y hay de todo en la mesa de Dios, estás como Mefiboset. ¡Ay, pobre de mí! Estoy cojo, nadie me quiere. Pudiendo tener, ¿verdad?, un banquete diario con el Señor, bendiciones con el Señor, paz con el Señor, no quieres tú creer que hay algo bueno. Fue lo que les pasó a los judíos en el desierto. El judío en el desierto no creyeron que había algo mejor adelante en Canaán, no lo creyeron. ¿Y qué pasó? Ahí se quedaron dando vueltas en el desierto 40 años. ¿Por qué? Porque durante 40 años, así en círculo, vuelta y vuelta y vuelta, Egipto estaba mejor. Nos perdimos los ajos y las cebollas de Egipto. Allá por lo menos eras esclavos, pero sí era mejor. Y por esa incredulidad, por murmurar y por no creer que Dios es poderoso y que les tenía algo mucho mejor, pero tenían que ser probados, ahí se quedaron sus cuerpos tendidos en el desierto, y ninguno de los que salió de Egipto, ninguno de los 2 millones de personas entró a Canaán, más que sus hijos que nacieron en el desierto, y Josué y Caleb. Ahí se quedaron. Y dice 1 Corintios 10 que estas cosas sucedieron para nuestro ejemplo,
para que no murmuremos como ellos murmuraron, para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no vivamos vidas sexuales inmorales como ellos los vivieron y se degeneraron cuando hicieron el becerro de oro. Cuando adoraron el becerro de oro fue una orgía sexual. Quisieron ellos creer que podían hacer con el sexo lo que quisieran, y dice la Biblia, como en los días de Sodoma, como en los días de Noé, serán los días antes de que Cristo venga, y son los días que tú y yo estamos viviendo, donde están los gobiernos a punto de legalizar el aborto, a punto de legalizar los matrimonios homosexuales, a punto de atacar y destruir el fundamento más grande que puede sostener a una nación, el matrimonio. El matrimonio fue la primera institución que Dios estableció. Antes de una escuela, antes de los gobiernos, antes de que cualquier cosa existiera, el fundamento, la piedra angular de una sociedad y de una nación es el matrimonio. Y cuando el matrimonio se desquebraja y cae, ¿verdad?, la nación no tiene absolutamente ningún futuro. Porque las familias están formadas por familias, las naciones están formadas por familias, las familias están formadas por matrimonios. Y ahorita el diablo ataca y dice, no, ahora ya no es hombre con una mujer, ahora pueden casarse hombre con hombre, mujer con mujer. Es la perversión y la degradación más grande y la blasfemia más grande a las leyes de Dios. Y nosotros estamos puestos para defensa del Evangelio, para proclamar y anunciar al mundo, ¿verdad?, que esto es pecado, que esto está agravando y atentando contra Dios y que el juicio muy pronto tiene que caer. Ahora regresamos a Apocalipsis y vemos nosotros que la Biblia habla de la ira de Dios. En el versículo 10, Apocalipsis 14, nuestro pasaje, los que reciban la marca, los que adoren al anticristo, inmediatamente, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la reacción de un Dios santo ante el pecado. Eso es lo que es la ira de Dios. Es la reacción de un Dios santo ante el pecado. Cuando Dios ve pecado, Él no puede reaccionar con, pobrecito, no sabe, ay mi pichilililín. Él tiene forzosamente que actuar. Y cuando Dios vio el pecado, desde que Adán y Eva comenzaron a rebelarse en contra de Él, desde entonces Dios planeó un programa para que comenzara el pueblo a hacerlo entender con figuras, con sombras, con retratos, con ejemplos, que tenía que haber sangre derramada de una víctima que pagara por aquellos que habían sido culpables. ¿Cómo declarar al culpable inocente? Mediante el sacrificio o la expiación. Es tan grande el odio de Dios al pecado, que Él mismo, Dios, si tú dices, bueno, ¿yo qué culpa tengo que haya pecado? Muy bien, Dios te dice, si tú dices que tú no tienes culpa por tu pecado, Dios te contesta en la Biblia y te dice, quiero decirte, yo mismo soy la medicina para el pecado, yo mismo estoy pagando por tus pecados. Lo explica Romanos capítulo 3. Porque la justicia de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. Y dice Romanos 1:18 lo mismo, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la injusticia de los hombres que detienen la verdad, los hombres que quieren luchar contra Dios. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Si quieres respuestas, ven a la cruz. Ahí en la cruz es donde Dios nos contesta todas nuestras rebeliones, donde Dios nos habla y donde Dios nos muestra la profundidad del pecado y su grande amor. Si quieres discutir con Dios, ven a la cruz primero y ve lo que su Hijo hizo por nosotros en esa cruz y cómo fue despedazado por nosotros. Y cuando tú comprendas ese amor de Dios, entonces tú comprenderás tu pecaminosidad, tu maldad, y podrás acogerte a su gracia y a su misericordia. Estos hombres, dice el versículo 10 de Apocalipsis 14, no van a tener reposo, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es interesante la palabra reposo. Cuando Cristo vino a la tierra, les dijo a los seres humanos, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, cansados, hartos
de no tener propósito ni por el cual vivir. Y yo les daré el Shabbat. Yo les haré descansar. Yo les daré reposo. Cuando en Isaías 61, Cristo proféticamente, el profeta habló del Hijo de Dios, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado Dios a publicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los prisioneros, a los cautivos, a vendar las heridas de aquellos que han sido lastimados. Pero vean, para que Cristo pudiera venir y ser un doctor con los seres humanos que estamos enfermos, primero el Espíritu tenía que estar sobre él. Cristo se fue hace 2000 años y ese Espíritu ha bajado sobre nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que tenemos, el que tenía Cristo. ¿Y para qué viene el Espíritu Santo? Para que, como Jesús dijo, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos enviados a vendar las heridas de la gente, a decirles a los prisioneros que no tienen por qué vivir amarrados en drogas, ni en cocaína, ni en homosexualidad, ni en latrocinio, ni en infidelidad en su matrimonio. Poder a las personas heridas, a los pobres, no pobres físicamente, sino los pobres en espíritu, decirles: ¿sabes una cosa? Dichoso seas por tu humildad y por reconocer que necesitas ayuda por tus pecados. Ahora tenemos esa misión del cielo nosotros. ¿Qué es lo que estás haciendo con el Espíritu Santo en tu vida? ¿A cuánta gente estás consolando? ¿A cuántas almas esta semana les has hablado de Jesucristo? Hoy en la junta que teníamos los pastores volvíamos otra vez a recordar. Nuestro énfasis es inculcarles a los jóvenes de nuestra iglesia que tengan carga por las almas. A las ovejas de la iglesia que tengan carga por las almas. Ustedes tienen que tener conciencia de que si no tienes carga, si no hablas de Cristo al lechero, al panadero, a los tamales, al de las quesadillas, a tu tío, a tu tía, a los invitados que van a tu casa, si tú no tienes carga por las almas, si tú no hablas de Cristo en tu escuela, a la secretaria, en la enfermería, al hospital donde tú llegues y no llevas folletos y regalas folletos o regalas Biblias, entonces ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Qué crees que es el cristianismo? Venir solamente aquí a recibir y a ponerte gordo como vaca o como toro de Cebú y comenzar a creer que solamente el conocimiento que te va a envanecer te va a salvar. Tenemos nosotros que vivir la vida que vivió Jesús. Tenemos que ser como Jesús, que veía a las ovejas desamparadas y se entristecía porque no tenían pastor. Hasta que no haya un amor genuino en nuestro corazón por las almas humanas, jamás podremos decir que tenemos el corazón de Dios. Porque Dios mandó a su Hijo, porque en su corazón Dios ama al pecador. Ahora dice en el versículo 12 y 13, en medio de este tormento, de esta ira de Dios, después de declarar cuál será el destino de los adoradores de la bestia, ahora se intercalan unas palabras de ánimo para todos aquellos que en la gran tribulación va a haber cristianos, claro, va a haber miles de cristianos durante el tiempo del anticristo, y estas palabras son para ellos. Y aquí lo dice claramente en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. El anticristo atemorizará a todos los habitantes de la tierra y va a intentar por todos los medios conseguir que todos se sometan a su autoridad. Va a usar la manipulación, la intimidación, la coerción, ¿verdad? El chantaje, va a usar miles de métodos, inclusive la presión comercial de que no puedas ni siquiera llegar a comprar ni vender sin tener su marca. Es probable que algunos cristianos, en medio de esta turbulencia y de esta presión tan grande que ahorita se está comenzando a sentir y ya no la haces, en aquel tiempo se van a sentir tentados a someterse a la autoridad del anticristo para proteger sus vidas. Y por eso estas palabras, que aquellos que estén en esos tiempos y en estos tiempos bajo presión y tengan paciencia, son santos. Veamos esto más profundamente. La palabra paciencia es la palabra griega upomone, con H, upomone. Y significa aguantar, resistir, permanecer de pie sin ceder ni rendirse a la presión externa.
Es la paciencia, el espíritu que no se da por vencido. Es la persona que tiene presiones de su familia, tiene presiones del trabajo, tiene presiones de los amigos para tomar, para fornicar, para desensibilizarse, para ver películas que los amigos ven, para ver estas cosas. Y es la persona que, a pesar de tanta presión del mundo, filosófica y moral, ideas, ideologías y los medios de comunicación, etcétera, etcétera, es la persona que se mantiene firme con sus convicciones sólidas, y es la persona que dice: yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito en aquel día, y no solamente para mí, sino para todos los que esperan su venida. Es esta persona la que en la Biblia le llama que es la paciencia de los santos. Ahora, esta frase, veamos que se repite en el capítulo 1, versículo 9 de Apocalipsis también. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Qué interesante que el apóstol Juan, ya a los 90 años de edad que tenía cuando él escribió Apocalipsis y estaba exiliado en la isla de Patmos, él inmediatamente mencione al final de su vida por qué aguantó tanta presión, por qué los mártires aguantaron y escogieron mejor que los leones comieran a sus familias, perder sus propiedades, perder a sus hijos, que decirle al César que era el Señor. Por la paciencia, porque aguantaron la presión de todo un imperio y fueron fieles hasta la muerte a Jesucristo. En el capítulo 13 de Apocalipsis, por segunda vez, versículo 10, se repite: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y otra vez la volvemos a encontrar en nuestro texto, Apocalipsis 14:2. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 6, y veamos dos versículos principales relacionados con la paciencia en este libro maravilloso de Hebreos, que es el libro de la fe. Es el libro donde se nos enseña, define qué es la fe y los ejemplos de la fe. En Hebreos capítulo 6, versículo 12, vamos a ver desde el versículo 10 para que tengamos el contexto. Hebreos 6 del 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar tu trabajo y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, o sea, que no cedas a pesar de que se ponga el mundo como se ponga. Sigue sirviendo a Dios, sigue sirviendo a los santos, sigue lavando los pies a tus hermanos, sigue sirviendo a todos los demás, muestra el mismo trabajo, solicitud hasta el fin, habiéndolo servido para plena certeza de la esperanza. Si tú eres una persona en esta noche que estás oyendo este mensaje y que sabes que esta es la razón por la cual vives y no cedes, y no cedes, y no cedes, dice el versículo 12, para que no te hagas perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Decía Charles Spurgeon, el gran predicador inglés, que él calculaba más de 8,000 promesas en la Biblia. Estas 8,000 promesas aproximadamente que hay en la Biblia, todas están en el cielo, todas. Y nosotros estamos aquí abajo en la tierra. Dios me ha prometido paz, Dios me ha prometido prosperidad, o sea, encontrar el propósito y la razón por la cual vivo. Dios me ha prometido que mis hijos serán salvos, Dios ha prometido que mis nietos, hasta mis cuartos nietos, todas promesas, todas son promesas, pertenecen allá. Yo tengo que bajar esas promesas del cielo y apropiármelas aquí abajo en la tierra. Y la única forma en la que yo puedo tomar esa promesa y apropiármela y hacerla mía y verla y experimentarla como una realidad es por la fe, o sea, confiando que es verdad. Y número 2, teniendo paciencia.
¿Tú crees, joven que me escuchas, que si Dios dio su vida por ti en la cruz, no te dará también un esposo y una esposa? ¿Un hombre fiel? Un hombre que sea el sacerdote de tu casa, un hombre que te haga feliz, un hombre que te ame, un hombre que te sea fiel, una mujer que te sea fiel y que no se vaya con el lechero a los 8 días de casarte contigo, una mujer que sea tu ayuda idónea, la influencia que todos los hombres necesitamos. ¿Crees tú que realmente Dios, si no escatimó a su Hijo, no te dará todas las cosas? Pero ¿por qué no tienes esa persona? ¿Por qué no has disfrutado? Por tu impaciencia, porque ya te quieres casar y te casas con la persona equivocada. Desgraciadamente, es nuestra impaciencia la que aborta, la que detiene, la que obstaculiza que las promesas de Dios sean una realidad. Y entonces yo comienzo acá abajo en la tierra, ay, pues Dios me prometió esto y me casé con una persona que tiene cara de jabalí. Y Dios me prometió esto y estoy haciendo así. Pero es que no es Dios el culpable, como dice Isaías 59. La mano de Dios no se ha cortado, sino que vuestros pecados han hecho estorbo entre su misericordia y en su gracia, sus bendiciones y tu terquedad, tu desobediencia y tu impaciencia. Qué importante es que resistamos y aguantemos. Pues tengo 30 años, pues aunque no se me aparezca nadie, no me caso. Preferible llegar a los 35, a los 40 años y casarte a los 40 años con la persona que Dios tiene para tu vida, porque a lo mejor Dios quería que te casaras en ese tiempo, a que por tu impaciencia te metas con el jabalí ese y te vaya como en feria y pases un infierno y ya digas, ya pido esquina. Pero la impaciencia, Dios quiere que tu panadería prospere, que tu taller mecánico prospere, que tu taller de plomería prospere, que tus ventas prosperen, pero para prosperar en un negocio, no se puede en un negocio a los 6 meses, al año ya, tener una fábrica de McDonald's por todo el mundo. El que comenzó con McDonald's comenzó en un taller vendiendo hamburguesas en Estados Unidos y esperó 4 o 5 años hasta que se comenzara a comercializar internacionalmente. Entonces, todo tiene que tener un tiempo. Tú siembras el maicito y no estás al otro día. ¿Y por qué no sale? ¿Y por qué no sale? Te tienes que esperar, son 10 días a que salga la mazorca, 15 días, 20 días. Tu impaciencia no va a hacer que crezca más rápido. Dios determinó el tiempo de crecimiento de la semilla del maíz. Dios determinó el tiempo para tu matrimonio. Dios determinó el tiempo para que compres esa casa, esa motocicleta, ese coche. Todo lo tiene Dios programado, pero necesitamos saber esperar. Pero ya queremos todo aquí, ya los jóvenes se casan y a crédito, televisión Trinitón, colchas, jarrones persas, candileros franceses, ya quieren tener todo recién casados. Recordemos a nuestros abuelos, decía mi padre, cuando nos casamos, mi hijito y yo, lo único que tu mamá y teníamos era nuestra cama. Ya con el colchón ya la libramos. Y después el comedor colgaba, me dicen papá, colgábamos en las paredes con ganchos nuestra ropa y después un mueble y todo, y ahora todo el mundo quiere ya todas las cosas así. Y eso es precisamente lo que impide que recibamos la bendición de Dios, nuestra impaciencia. Y finalmente encontramos otro versículo en Hebreos 10. En Hebreos 10, versículo 36. Porque es necesaria la paciencia, ¿para qué? Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No es hasta que Dios ve, ya vimos en Hebreos 6, que eres paciente y que has esperado, y te has aguantado, y has resistido. Cuando Dios ve eso, cuando Dios ve tu resistencia, te abre las puertas de los cielos y te da lo que te prometió. Si Dios nos diera las cosas cuando nosotros queremos, nos convertiríamos en niños caprichosos, voluntariosos. Y Dios nunca nos da lo que nosotros queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Recuérdalo toda tu vida. Si ahorita no tienes algo, es porque no lo necesitas. Y si lo quieres tener a fuerza, entonces es por tu capricho, por tu voluntad. Pero Dios nos da siempre lo que necesitamos. Ahora hay una enfermedad grandísima en las iglesias del mundo, ¿verdad? Y por todos lados,
como esta secta que está en las 12 de la noche en la televisión, pare de sufrir, ¿verdad? Si tocas un manto eres sanado, que mandes una rosa y te mandan dinero, y te mandan esto, y todo se maneja a través de esto, y dinero, y pedir dinero, y dinero, y dinero, y programas de televisión donde solamente piden 45 minutos dinero y 15 minutos de la palabra de Dios, y el énfasis es el dinero, el dinero, el dinero, cuando el dinero es el último de los factores en el reino de Dios. Si no tienes una iglesia grande es porque no la necesitas, si la tienes es porque Dios te ha bendecido, pero no tenemos que concentrarnos en eso, debemos de concentrarnos en esto, en la Biblia, en predicar la palabra, en discipular, en amar a las ovejas, en amar a tus hermanos, en amar a tu esposo, y Dios te proveerá todo lo que necesitas. Y escúchame, no solamente Dios nos provee en abundancia. Dice 1 Timoteo 6, 16 al 18, Dios nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Dios no quiere que te quedes con tu bochito toda tu vida, ni con tus guarachitos Canadá toda tu vida, ni que salgas de eso. Eso no. Ahora, si Dios cree que eso es lo único que necesitas, así te quedarás porque vives ahí en el campo, no hay ningún problema. Pero Dios quiere que tú disfrutes, que viajes, que conozcas, que te diviertas, que tengas tus buenos trajes, que tengas este y el otro, y no que, ay, ¿viste el saco que se compró el hermano? La envidiosota, el corazón avaro, egoísta de la gente, le impide, le cierra las ventanas al cielo, porque como él no tiene, y él no ha sido bendecido, no ha entendido que muchos tienen lo que tienen porque son obedientes, y los que no tienen muchas veces es por su desobediencia. No tienes que andar buscando novia por todos lados. A ver qué chamacona. Las muchachas, se lo he dicho, no se pongan el escote hasta por acá. No anden con el ombligo de fuera. Ojalá que les pique una abeja africana un día, les ponga así el ombligo. No tienen por qué andar caminando así. ¿Por qué? Porque no necesitas atraer la atención sobre tu cuerpo. Tú eres una mujer, vístete con pudor, agrada a Dios, busca a Dios. No trates por tu cuerpo, por tus encantos femeninos, pantalones apretados como licuadora, caminas así. No necesitas eso, muchacha. Tú eres una joya, eres un rubí, eres un diamante a los ojos de Dios. Dios dio su vida por ti en una cruz. ¿Tú crees que no tiene a alguien para que pueda venir a tu vida sin que tú lo tengas que atraer por tus encantos físicos? ¿Pero por qué lo hacen? Porque creen que si no lo hacen se quedan y se les ve el camión. Por eso lo hacen, porque rebajamos nuestras normas de la moral y comenzamos a vivir, a vestirnos y a hacer lo que el mundo viste por tu impaciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. ¿Qué es la paciencia? Obedecer. Se liga la paciencia con guardar los mandamientos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios, los que obedecen a Dios, ¿por qué lo hacen? Porque son pacientes y porque saben que están sellados con el Espíritu Santo de la redención. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche otra vez por tu palabra, por mostrarnos el futuro de la humanidad, el cual ya podemos vislumbrar a través de tanta depravación, corrupción, inmoralidad, degradación del carácter humano, la insensibilidad, la deshumanización de esta raza humana que tú creaste a tu imagen y semejanza, pero con la libertad de escoger y determinar su destino eterno. Esta es la razón por la cual nosotros somos responsables, por lo cual, como dice la Biblia, Dios ha determinado un día en el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Por aquel varón por quien dio fe cuando lo resucitó de entre los muertos. Cristo dijo: yo no vine a juzgar al mundo hace 2000 años. Yo vine a salvarlos. Pero si ustedes no me creen, mi palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Porque viene la hora cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que la oigan saldrán a resurrección de vida. Y si tú en esta vida no la oyes, ¿cómo querrás oírla cuando estés muerto? Y no obedeciste los mandamientos que el Señor nuestro Dios estableció para nuestra felicidad, para nuestra paz, para nuestro reposo,
para que vivamos una vida con propósito y significado mientras Él viene, para que entendamos que la santidad es símbolo de la felicidad. Nadie puede en esta vida ser feliz sin ser santo. El pecado es la causa de la tristeza y del sufrimiento humano. El pecado es la causa de la ruina del carácter humano, de la insensibilidad y la deshumanización. El pecado fue lo que hizo que Cristo muriera en la cruz por ti y por mí. En esta noche, arrepiéntete de tus pecados, dice el Espíritu Santo. Y hoy que oyes su voz, no te endurezcas. Ven en esta noche y recibe el sello del Dios vivo, el cual estará contigo hasta el día de tu redención eterna de tu cuerpo. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. La Biblia dice: arrepiéntete. Reconoce que la vida que llevas es una vida equivocada, que vives sin Dios, vives haciendo tú tus propias leyes y no sometiéndote a las leyes divinas del universo que Dios estableció. En segundo lugar, cree que Cristo en la cruz murió por tus pecados y pagó con su sangre por tus pecados y mis pecados. Y en tercer lugar, ahí desde tu lugar, ahí en silencio, dile a Dios esta oración: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mi vida. No he hecho lo bueno delante de ti, ni lo podré hacer si tú no intervienes y me salvas. Creo que en la cruz tu Hijo Jesucristo pagó por mis pecados con su muerte, con su sangre, y que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Señor Jesucristo, te invito a mi corazón, a que entres en este momento como mi Dios y mi Salvador. Lávame y purifícame. Transfórmame en un santo, en una santa, que es la única condición de mi vida que te puede agradar. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Las personas que esta noche hayan hecho esta oración por primera vez, invitando a Cristo a sus corazones, ahí desde tu lugar, te invito a que te pongas de pie. Párense por favor las personas que esta noche hicieron esta oración, invitando a Jesucristo a su vida por primera vez. Dios te bendiga. Gracias a Dios, jovencita. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios, jovencita. Gracias a Dios. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Que cumples tu palabra, que guardas tus promesas, que guías mi destino. Dios, Él es fiel a sus pactos. Te alabamos, Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús, Dios de paz. Nunca cambiaré, dice el Señor, lo que ha salido de mi boca. Mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia Dios de pactos eres tú, Señor. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí.
y en esta noche vamos a tener el estudio del capítulo 14, comenzando con el versículo 9 al versículo 13. Y el tema en esta noche se titula Los adoradores del anticristo. Los adoradores del anticristo. Apocalipsis 14, del 9 al 13. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí hemos entrado nosotros a una parte de la Biblia donde volvemos a encontrar que solamente hay dos caminos para todos los seres humanos. No hay más que dos lugares donde tú te puedas colgar: de la viña del Señor o de la viña del mundo. ¿Escoges a Jesucristo o escoges a Satanás? En esta noche, muchos de los que nos están escuchando tienen la oportunidad de tomar esta decisión, la cual determinará todo tu futuro eterno. En esta noche tú tienes la oportunidad de aceptar la marca, el sello del Espíritu Santo en tu corazón. Porque la Biblia dice en Efesios 1, 13 y 14 que en el momento que oímos la palabra de nuestra salvación, el Evangelio de Jesucristo, y creemos en este Evangelio, somos sellados automáticamente, inmediatamente, lo cual implica, un sello en la Biblia implica propiedad e implica pertenencia. O sea, Dios, como dice la Biblia, sella a su pueblo con el propósito de que el mundo espiritual que nos rodea, los ángeles, los principados, Satanás, los demonios que pululan por millones las huestes espirituales de maldad, sepan claramente quiénes son los que pertenecen al pueblo de Dios. Así como en los campos, en las ganaderías, en las rancherías, los rancheros saben que ese caballo pertenece a la familia Ramírez porque trae el sello de la familia, y si encuentran ese caballo no lo pueden tocar porque pertenece y tiene un propietario. Así nosotros somos ya distinguidos de acuerdo a la Biblia espiritualmente por el sello del Espíritu Santo. Si cuando la iglesia de Jesucristo sea sacada de este mundo, la mayor parte de los seres humanos que se queden aquí no han sido sellados, y tú no has permitido que Dios te ponga un sello donde tú desde ese momento sabes que le perteneces, que Él es tu pastor, que nunca te dejará, nunca te desamparará y te protegerá mientras tú vivas cobijado a la sombra del abrigo del Altísimo, entonces tú tendrás la oportunidad de aceptar el sello del anticristo. Así que no debemos de preocuparnos. Es importante hacer nota en esto antes de ir más adelante en el desarrollo de nuestro estudio. No debemos de preocuparnos porque tu carro traiga las placas el 666. Bueno, si las traes, trata de quitárselas, ¿verdad? No es nada agradable que traigas el número 336 en las placas de tu carro, o de que ahorita si vas a sellarte a algún lado, que porque el Seguro Social y ya se va a poner, ahora se van a suprimir las tarjetas de crédito, no sé si lo sepan. La clonación de tarjetas de crédito ha llegado a alterar a tal grado la economía y a frustrar a las empresas American Express, Bank American, Visa, etcétera, etcétera, que ya es imposible, ¿verdad?, evitar esto. Ahora vamos pronto, ¿verdad?, a tener un chip debajo de la mano
donde va a estar toda la información bancaria de tus ahorros, de tus inversiones. Vas a llegar al banco, van a tener cámaras especiales los bancos o luces con infrarrojas donde vas a pasar tu mano. Inmediatamente el chip va a revelar tu estado de cuenta, tu estado civil, dónde naciste, en fin, absolutamente todo en un chip microscópico que la gente va a comenzar a usar debajo de la piel. Si nosotros pasáramos todavía el tiempo en el que esos chips tendrían que ser puestos a los cristianos, no debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque el sello es algo espiritual. Si yo ya tengo el Espíritu Santo y ya estoy sellado, el hecho que yo acepte que me pongan un chip para ir al banco y hacer transacciones no cambia mi estatus, mi estado ante los ojos de Dios. Esto será en el tiempo en que el anticristo mande poner el 666 a las personas y se les obligue a que no puedan comprar, ya estudiamos todo esto en el capítulo 13, ni vender si no tienen el sello del anticristo. Entonces, si nosotros entramos a la época donde el anticristo se manifieste y se ordena gubernamentalmente en todos los países que nadie pueda hacer transacciones comerciales, ni comprar ni vender, sino el que tenga esta marca, entonces ahí sí sabemos nosotros que está de por medio nuestra propia alma, el destino de nuestra alma eterna. Pero sin embargo, repito, antes a que el anticristo surja, no importa, ¿verdad?, la forma como el código de barras o las cosas que nos pongan, nosotros ya le pertenecemos a Dios. Y nada ni nadie nos podrá separar de su amor jamás en la eternidad. Ahora, muy bien, aquí dice, iniciando el versículo 8, que antes de que la adoración del anticristo se lleve a cabo, se anuncia la caída de Babilonia, la gran ciudad. Es la primera vez en el Apocalipsis que se anuncia la caída de este sistema de confusión. Y dice, porque esta ciudad ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La Biblia nos enseña al final de los libros, que es el Apocalipsis, que hay una ciudad que ha hecho, y se le compara con la borrachera, ha hecho que todas las naciones alrededor de esta ciudad en el mundo, llamada Babilonia, figurativamente en el Apocalipsis, porque hay la Babilonia religiosa, la vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 3, 17 y 18, y la Babilonia comercial. Pero esta ciudad Babilonia, a la que la Biblia se refiere particularmente, se refiere a esa ciudad que ha intoxicado, o sea, de alguna forma, Dios nos muestra que México, Guatemala, Francia, España, las naciones del mundo están como borrachas, están como intoxicadas. O sea, no pueden claramente, son expertos en la economía y en la política y en la democracia, pero en el mundo espiritual los gobernantes y las personas de las naciones están selladas. Dice en Isaías, hay un velo que cubre a las naciones. Y este velo, dice 2 Corintios capítulo 3, cuando la persona o el individuo se convierte, el velo, la venda de los ojos, nos es quitada. Entonces las naciones están cubiertas con un velo, los políticos, los gobernantes están cubiertos con un velo, que no pueden ver claramente que sus relaciones, sus compromisos que ellos hacen con esta ciudad ha envenenado espiritualmente estos propios gobiernos. Por eso se le llama que ha hecho beber, o sea, ha hecho a través, sabemos nosotros, del trato político a las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Aquí la palabra fornicación no se aplica físicamente, o sea, que sea una nación que ha hecho que se degraden sexualmente las demás naciones, sino que implica que la fornicación espiritualmente se refiere a abandonar al Dios verdadero. Es una nación que ha engañado a las naciones y les ha hecho creer que están adorando al Dios verdadero, cuando el Dios verdadero no tiene que ver absolutamente nada con lo que esta nación está tratando de proclamar en el mundo. Entonces, esta Babilonia, ¿verdad?, es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia. La ciudad en el mundo número 1 es Jerusalén.
Y después de Jerusalén, la ciudad más nombrada en las Escrituras es Babilonia. Y vemos nosotros que aquí, desde el Génesis capítulo 10, versículos 9 y 10, cuando se habla de Nimrod, el líder que se levantó, un cazador fuerte, golpes, ese disfiguramiento físico de su cara, de su nariz, de sus ojos, de sus puñetazos que le dieron, de su espalda, de sus manos, quedó hecho un monstruo en la cruz de Calvario. ¿Por qué? Porque el infierno es terrible a los ojos de Dios. Y vuelvo a repetir, si no hubiera un infierno, entonces Cristo desperdició su vida y sufrió en demasía, y sufrió de una forma vana, porque no tenía objetivo que sufriera tanto si el mundo, después de que viniera el juicio, pudieran ser salvados como es una persona. Al final todos se van a salvar. Si todos fueran a salvarse, entonces el infierno, ¿quién va a estar ahí? ¿Tu suegra? Dice el versículo 43 otra vez: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno y otra vez al fuego que no puede ser apagado. Versículo 44, el fuego nunca se apaga. Versículo 45, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 46, el fuego nunca se apaga. Versículo 47, es ser echado en el infierno. 48, el fuego que nunca se apaga. Cristo menciona que este lugar es un lugar donde el fuego es real. Alguien podría preguntar, bueno, ¿no es incongruente que el fuego consuma y que desintegre una persona? Porque sabemos que si pasamos algo por el fuego, el último estado de la materia es la ceniza. Sin embargo, ¿se acuerdan ustedes de Moisés? ¿Qué fue lo que a Moisés, cuando estaba en el desierto con las chivitas, atrajo su atención? Moisés comenzó a ver un arbusto que estaba ardiendo y no se quemaba. ¿Recuerdan? En Génesis capítulo 3. En Éxodo 3. Entonces, este fenómeno de que había algo físico que no se consumía atrajo la atención de Moisés. Moisés era un hombre muy inteligente cuando estaba en el desierto. Ya había estudiado geografía, historia, ya había estudiado la ciencia de los egipcios, había estudiado medicina. Dicen Hechos 7 que era poderoso en palabras y en obras. Fue educado como el príncipe de Egipto, como el hijo del mismo faraón. Si Moisés no hubiera ido al desierto a reunirse con su pueblo, él hubiera sido el segundo faraón, porque era hijo adoptivo de la hija del faraón. El faraón no sabía todavía la identidad ni la personalidad de Moisés como judío. Entonces Moisés era un hombre preparado, y toda esa preparación de 40 años, ¿qué hizo Dios? La aplastó totalmente. Y antes de que Dios lo llamara, después de su preparación intelectual, lo llevó a la escuela del silencio. 40 años donde Moisés se pudo haber preguntado, ¿y para qué estudié entonces abogacía? ¿Y para qué estudié entonces para secretaria? ¿Y para qué me preparé entonces en computación si me voy a ir de misionera a la China? Y así nos damos cuenta que cuando Dios nos llama, como dice Pablo en Filipenses 3, lo que para mí era ganancia, lo que yo consideraba que iba a ser la oportunidad, mis estudios, mis títulos académicos para abrirme futuro y abrirme puertas más adelante en mi vida, para mí ahora es basura comparado con el conocimiento de Jesús. Filipenses capítulo 3. Y tenemos que estar conscientes nosotros de esto. Hay señoras que se casan y, bueno, ahora ¿para qué me estudié yo para ser abogada si ahora tengo que ser madre de hijos y quedarme aquí en el hogar? Porque la Biblia dice que ahí me realizo como mujer. Entonces, ¿para qué me sirvió todas esas cosas? Dios de alguna manera lo usará en el futuro, pero llega un momento en el que tú tienes que considerar y evaluar que nada se compara de lo que perdamos del pasado con el conocimiento de Jesucristo. Y eso fue a lo que Pablo concluyó. Y como dice, ¿verdad? Teniendo por basura, así consideraba sus títulos, fariseo entre fariseos, con diplomados en teología, mejor discípulo de Gamaliel, miembro del Sanedrín, todo era basura. ¿Qué es basura? Es algo que echas a un bote y que ya no sirve y que se quema y que se tira. Así consideraba Pablo todo aquello que él aprendió, y lo mismo Moisés, toda la cultura egipcia. Todo lo que Egipto le pudo aportar, ahora al conocer a Dios en un desierto y ser desprogramado por Dios en el desierto,
pudo Moisés darse cuenta de la grandeza que implica el conocer y servir a Dios. Porque últimamente, amados santos, damas y caballeros, cuando nosotros muramos y te metan en ese cajón, y cuando llegues allá, San Pedro no te va a pedir tu título de química. Y San Pedro no te va a pedir tampoco cuántos puentes construiste, cuántos títulos académicos recibiste, cuántos premios Nobel recibiste. Cuando muramos últimamente, no llegamos desnudos, nos vamos desnudos, no nos llevamos ni el anillo que tenemos, ni los zapatos, ni los calcetines, nos vamos y dejamos todo absolutamente. Y lo único que nos va a servir en la eternidad es cuánto aquí en el mundo conocimos de la Biblia. Este es el único conocimiento más valioso y el tesoro más grande, por lo cual dice Dios. Es tan importante que tú comprendas y asimiles esto, que Dios dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y todo lo demás te lo doy por añadidura. Porque Dios considera que lo más importante en nuestra vida es buscarlo a Él, porque es lo único que nos sirve para la eternidad. Le dijo Dios a Josué, medita de día y de noche en este libro de la ley, porque entonces todo te saldrá bien y prosperarás en cualquier empresa que tú realices. Para Dios lo más importante, ahora que yo estoy en el reino, es que yo lo conozca a Él. Mientras yo le dé más importancia a la palabra, a mi tiempo con Dios, a vivir en la palabra, a memorizar la palabra, a reflexionarla y a leerla, Dios comienza a hacer milagros a mi alrededor. Dinero es el último factor de Dios. Relaciones es el último. La esposa que necesitas, no hombre, tiene por ahí qué artistas de Hollywood, ni qué Britney Spears, ni qué nada. ¿Quieres un galán? No sabes el galán que Dios tiene para tu vida. Pero Dios tiene todas estas cosas para dárnoslas por añadidura. Pero ¿por qué no te han llegado a tu vida? ¿Por qué estás ahí agüitado y estás ahí agüitada y triste y no tengo esto y se me va el camión y ya tengo 30 años y no me caso y aquí en esta iglesia no hay novios y esto y el otro y por allá y no, mis negocios y todo me sale mal y así pasan los días y pasan los días y pasan los días y no tienes paz, no tienes reposo, murmuras, hablas de tus líderes, hablas de los pastores, eres envidioso, la gente se compra un vestido nuevo y ahí, ya viste que tiene el vestido nuevo y el otro hermano se compra una bicicleta nueva y ya viste que tiene bicicleta nueva y tienes ese corazón malo. La Biblia le llama un corazón malo. ¿Y por qué eres así? Porque no vives en la palabra, porque no has entendido lo que puede dar a la vida sentido, significado, propósito y satisfacción. Por eso eres así. Y así te van a pasar tus días y así vas a llegar al hoyo, así te van a enterrar. Y qué triste, como dice Job, naciste de las tinieblas, viviste en tinieblas y regresas a las tinieblas. Jamás en tu vida viste la luz. Nunca viste que estas bendiciones son reales. Nunca experimentaste la paz de Dios, el reposo de Dios. Nunca pudiste serle fiel a tu esposo, a tu esposa. Nunca disfrutaste a tus hijos. Nunca disfrutaste ni tu propio trabajo. ¿Y todo por qué? Por tu incredulidad, por tu desobediencia. Teniendo la mesa servida para llegar y comer y servir, y hay caviar y hay langostas y hay de todo en la mesa de Dios, estás como Mefiboset. ¡Ay, pobre de mí! Estoy cojo, nadie me quiere. Pudiendo tener, ¿verdad?, un banquete diario con el Señor, bendiciones con el Señor, paz con el Señor, no quieres tú creer que hay algo bueno. Fue lo que les pasó a los judíos en el desierto. El judío en el desierto no creyeron que había algo mejor adelante en Canaán, no lo creyeron. ¿Y qué pasó? Ahí se quedaron dando vueltas en el desierto 40 años. ¿Por qué? Porque durante 40 años, así en círculo y en círculo y en círculo, vuelta y vuelta y vuelta, Egipto estaba mejor. Nos perdimos los ajos y las cebollas de Egipto. Allá por lo menos eras esclavos, pero sí era mejor. Y por esa incredulidad, por murmurar y por no creer que Dios es poderoso y que les tenía algo mucho mejor, pero tenían que ser probados, ahí se quedaron sus cuerpos tendidos en el desierto, y ninguno de los que salió de Egipto, ninguno de los 2 millones de personas entró a Canaán, más que sus hijos que nacieron en el desierto, y Josué y Caleb. Ahí se quedaron. Y dice 1 Corintios 10 que estas cosas sucedieron para nuestro ejemplo. Para que no murmuremos como ellos murmuraron, para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no vivamos vidas sexuales inmorales como ellos los vivieron y se degeneraron cuando hicieron el becerro de oro. Cuando adoraron el becerro de oro fue una orgía sexual.
Quisieron ellos creer que podían hacer con el sexo lo que quisieran, y dice la Biblia, como en los días de Sodoma, como en los días de Noé, serán los días antes de que Cristo venga, y son los días que tú y yo estamos viviendo, donde están los gobiernos a punto de legalizar el aborto, a punto de legalizar los matrimonios homosexuales, a punto de atacar y destruir el fundamento más grande que puede sostener a una nación, el matrimonio. El matrimonio fue la primera institución que Dios estableció. Antes de una escuela, antes de los gobiernos, antes de que cualquier cosa existiera, el fundamento, la piedra angular de una sociedad y de una nación es el matrimonio. Y cuando el matrimonio se desquebraja y cae, ¿verdad?, la nación no tiene absolutamente ningún futuro. Porque las familias están formadas por familias, las naciones están formadas por familias, las familias están formadas por matrimonios. Y ahorita el diablo ataca y dice, no, ahora ya no es hombre con una mujer, ahora pueden casarse hombre con hombre, mujer con mujer. Es la perversión y la degradación más grande y la blasfemia más grande a las leyes de Dios. Y nosotros estamos puestos para defensa del Evangelio, para proclamar y anunciar al mundo, ¿verdad?, que esto es pecado, que esto está agravando y atentando contra Dios y que el juicio muy pronto tiene que caer. Ahora regresamos a Apocalipsis y vemos nosotros que la Biblia habla de la ira de Dios. En el versículo 10, Apocalipsis 14, nuestro pasaje, los que reciban la marca, los que adoren al anticristo, inmediatamente, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la reacción de un Dios santo ante el pecado. Eso es lo que es la ira de Dios. Es la reacción de un Dios santo ante el pecado. Cuando Dios ve pecado, Él no puede reaccionar con, pobrecito, no sabe, ay mi pichilililín. Él tiene forzosamente que actuar. Y cuando Dios vio el pecado, desde que Adán y Eva comenzaron a rebelarse en contra de Él, desde entonces Dios planeó un programa para que comenzara el pueblo a hacerlo entender con figuras, con sombras, con retratos, con ejemplos, que tenía que haber sangre derramada de una víctima que pagara por aquellos que habían sido culpables. ¿Cómo declarar al culpable inocente? Mediante el sacrificio o la expiación. Es tan grande el odio de Dios al pecado, que Él mismo, Dios, si tú dices, bueno, ¿yo qué culpa tengo que haya pecado? Muy bien, Dios te dice, si tú dices que tú no tienes culpa por tu pecado, Dios te contesta en la Biblia y te dice, quiero decirte, yo mismo soy la medicina para el pecado, yo mismo estoy pagando por tus pecados. Pero explica Romanos capítulo 3, porque la justicia de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. Y dice Romanos 1:18 lo mismo, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la injusticia de los hombres que detienen la verdad, los hombres que quieren luchar contra Dios. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Si quieres respuestas, ven a la cruz. Ahí en la cruz es donde Dios nos contesta todas nuestras rebeliones, donde Dios nos habla y donde Dios nos muestra la profundidad del pecado y su grande amor. Si quieres discutir con Dios, ven a la cruz primero y ve lo que su Hijo hizo por nosotros en esa cruz y cómo fue despedazado por nosotros. Y cuando tú comprendas ese amor de Dios, entonces tú comprenderás tu pecaminosidad, tu maldad, y podrás acogerte a su gracia y a su misericordia. Estos hombres, dice el versículo 10 de Apocalipsis 14, no van a tener reposo, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es interesante la palabra reposo. Cuando Cristo vino a la tierra, les dijo a los seres humanos, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, cansados, hartos de no tener propósito ni por el cual vivir, y yo les daré el Shabbat, yo les haré descansar, yo les daré reposo. Cuando en Isaías 61
Cristo proféticamente, el profeta habló del Hijo de Dios, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado Dios a publicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los prisioneros, a los cautivos, a vendar las heridas de aquellos que han sido lastimados. Pero vean, para que Cristo pudiera venir y ser un doctor con los seres humanos que estamos enfermos, primero el Espíritu tenía que estar sobre él. Cristo se fue hace 2000 años y ese Espíritu ha bajado sobre nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que tenemos, el que tenía Cristo. ¿Y para qué viene el Espíritu Santo? Para que, como Jesús dijo, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos enviados a vendar las heridas de la gente, a decirles a los prisioneros que no tienen por qué vivir amarrados en drogas, ni en cocaína, ni en homosexualidad, ni en latrocinio, ni en infidelidad en su matrimonio. Poder a las personas heridas, a los pobres, no pobres físicamente, sino los pobres en espíritu, decirles, ¿sabes una cosa? Dichoso seas por tu humildad y por reconocer que necesitas ayuda por tus pecados. Ahora tenemos esa misión del cielo nosotros. ¿Qué es lo que estás haciendo con el Espíritu Santo en tu vida? ¿A cuánta gente estás consolando? ¿A cuántas almas esta semana les has hablado de Jesucristo? Hoy en la junta que teníamos los pastores volvíamos otra vez a recordar. Nuestro énfasis es inculcarles a los jóvenes de nuestra iglesia que tengan carga por las almas. A las ovejas de la iglesia que tengan carga por las almas. Ustedes tienen que tener conciencia de que si no tienes carga, si no hablas de Cristo al lechero, al panadero, a los tamales, al de las quesadillas, a tu tío, a tu tía, a los invitados que van a tu casa, si tú no tienes carga por las almas, si tú no hablas de Cristo en tu escuela, a la secretaria, en la enfermería, al hospital donde tú llegues y no llevas folletos y regalas folletos o regalas Biblias, entonces ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Qué crees que es el cristianismo? Venir solamente aquí a recibir y a ponerte gordo como vaca o como toro de cebú y comenzar a creer que solamente el conocimiento que te va a envanecer te va a salvar. Tenemos nosotros que vivir la vida que vivió Jesús. Tenemos que ser como Jesús, que veía a las ovejas desamparadas y se entristecía porque no tenían pastor. Hasta que no haya un amor genuino en nuestro corazón por las almas humanas, jamás podremos decir que tenemos el corazón de Dios. Porque Dios mandó a su Hijo, porque en su corazón Dios ama al pecador. Ahora dice en el versículo 12 y 13, en medio de este tormento, de esta ira de Dios, después de declarar cuál será el destino de los adoradores de la bestia, ahora se intercalan unas palabras de ánimo para todos aquellos que en la gran tribulación va a haber cristianos, claro, va a haber miles de cristianos durante el tiempo del anticristo, y estas palabras son para ellos. Y aquí lo dice claramente en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, el anticristo. Atemorizará a todos los habitantes de la tierra y va a intentar por todos los medios conseguir que todos se sometan a su autoridad. Va a usar la manipulación, la intimidación, la coerción, ¿verdad? El chantaje, va a usar miles de métodos, inclusive la presión comercial de que no puedas ni siquiera llegar a comprar ni vender sin tener su marca. Es probable que algunos cristianos, en medio de esta turbulencia y de esta presión tan grande que ahorita se está comenzando a sentir y ya no la haces, en aquel tiempo se van a sentir tentados a someterse a la autoridad del anticristo para proteger sus vidas. Y por eso estas palabras, que aquellos que estén en esos tiempos y en estos tiempos bajo presión y tengan paciencia, son santos. Veamos esto más profundamente. La palabra paciencia es la palabra griega upomone, con H, upomone. Y significa aguantar, resistir, permanecer de pie sin ceder ni rendirse a la presión externa. Es la paciencia el espíritu que no se da por vencido. Es la persona que tiene presiones de su familia, tiene presiones del trabajo, tiene presiones de los amigos,
para tomar, para fornicar, para desensibilizarse, para ver películas que los amigos ven, para ver estas cosas, y es la persona que a pesar de tanta presión del mundo, filosófica y moral, ideas, ideologías y los medios de comunicación, etcétera, etcétera, es la persona que se mantiene firme con sus convicciones sólidas y es la persona que dice, yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito en aquel día, y no solamente para mí, sino para todos los que esperan su venida. Es esta persona la que en la Biblia le llama que es la paciencia de los santos. Ahora, esta frase, veamos que se repite en el capítulo 1, versículo 9 de Apocalipsis también. Dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Qué interesante que el apóstol Juan, ya a los 90 años de edad que tenía cuando él escribió Apocalipsis y estaba exiliado en la isla de Patmos, él inmediatamente mencione al final de su vida por qué aguantó tanta presión, por qué los mártires aguantaron y escogieron mejor que los leones comieran a sus familias, perder sus propiedades, perder a sus hijos, que decirle al César que era el Señor. Por la paciencia, porque aguantaron la presión de todo un imperio y fueron fieles hasta la muerte a Jesucristo. En el capítulo 13 de Apocalipsis, por segunda vez, versículo 10, se repite, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y otra vez la volvemos a encontrar en nuestro texto, Apocalipsis 14:2. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 6, y veamos dos versículos principales relacionados con la paciencia en este libro maravilloso de Hebreos, que es el libro de la fe. Es el libro donde se nos enseña, define qué es la fe y los ejemplos de la fe. En Hebreos capítulo 6, versículo 12, vamos a ver desde el versículo 10 para que tengamos el contexto. Hebreos 6 del 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar tu trabajo y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, o sea, que no ceses, no cedas, a pesar de que se ponga el mundo como se ponga. Sigue sirviendo a Dios, sigue sirviendo a los santos, sigue lavando los pies a tus hermanos, sigue sirviendo a todos los demás, muestra el mismo trabajo, solicitud hasta el fin, habiéndolo servido para plena certeza de la esperanza. Si tú eres una persona en esta noche que estás oyendo este mensaje y que sabes que esta es la razón por la cual vives y no cedes, y no cedes, y no cedes, dice el versículo 12, para que no te hagas perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Decía Charles Spurgeon, el gran predicador inglés, que él calculaba más de 8,000 promesas en la Biblia. Estas 8,000 promesas aproximadamente que hay en la Biblia, todas están en el cielo, todas. Y nosotros estamos aquí abajo en la tierra. Dios me ha prometido paz, Dios me ha prometido prosperidad, o sea, encontrar el propósito y la razón por la cual vivo. Dios me ha prometido que mis hijos serán salvos, Dios ha prometido que mis nietos, hasta mis cuartos nietos, todas promesas, todas son promesas, pertenecen allá. Yo tengo que bajar esas promesas del cielo y apropiármelas aquí abajo en la tierra. Y la única forma en la que yo puedo tomar esa promesa y apropiármela y hacerla mía y verla y experimentarla como una realidad es por la fe, o sea, confiando que es verdad. Y número 2, teniendo paciencia. ¿Tú crees, joven que me escuchas, que si Dios dio su vida por ti en la cruz, no te dará también un esposo y una esposa? ¿Un hombre fiel
un hombre que sea el sacerdote de tu casa, un hombre que te haga feliz, un hombre que te ame, un hombre que te sea fiel, una mujer que te sea fiel y que no se vaya con el lechero a los 8 días de casarte contigo, una mujer que sea tu ayuda idónea, la influencia que todos los hombres necesitamos. ¿Crees tú que realmente Dios, si no escatimó a su Hijo, no te dará todas las cosas? Pero ¿por qué no tienes esa persona? ¿Por qué no has disfrutado? Por tu impaciencia, porque ya te quieres casar y te casas con la persona equivocada. Desgraciadamente, es nuestra impaciencia la que aborta, la que detiene, la que obstaculiza que las promesas de Dios sean una realidad. Y entonces yo comienzo acá abajo en la tierra. Ay, pues Dios me prometió esto y me casé con una persona que tiene cara de jabalí. Y Dios me prometió esto y estoy haciendo así. Pero es que no es Dios el culpable, como dice Isaías 59. La mano de Dios no se ha cortado, sino que vuestros pecados han hecho estorbo entre su misericordia y en su gracia, sus bendiciones y tu terquedad, tu desobediencia y tu impaciencia. Qué importante es que resistamos y aguantemos. Pues tengo 30 años, pues aunque no se me aparezca nadie, no me caso. Preferible llegar a los 35, a los 40 años y casarte a los 40 años con la persona que Dios tiene para tu vida, porque a lo mejor Dios quería que te casaras en ese tiempo, a que por tu impaciencia te metas con el jabalí ese y te vaya como en feria y pases un infierno y ya digas, ya pido esquina. Pero la impaciencia, Dios quiere que tu panadería prospere, que tu taller mecánico prospere, que tu taller de plomería prospere, que tus ventas prosperen, pero para prosperar en un negocio, no se puede en un negocio a los 6 meses, al año ya, tener una fábrica de McDonald's por todo el mundo. El que comenzó con McDonald's comenzó en un taller vendiendo hamburguesas en Estados Unidos y esperó 4 o 5 años hasta que se comenzara a comercializar internacionalmente. Entonces, todo tiene que tener un tiempo. Tú siembras el maicito y no estás al otro día. ¿Y por qué no sale? ¿Y por qué no sale? Te tienes que esperar, son 10 días a que salga la mazorca, 15 días, 20 días. Tu impaciencia no va a hacer que crezca más rápido. Dios determinó el tiempo de crecimiento de la semilla del maíz. Dios determinó el tiempo para tu matrimonio. Dios determinó el tiempo para que compres esa casa, esa motocicleta, ese coche. Todo lo tiene Dios programado, pero necesitamos saber esperar. Pero ya queremos todo aquí, ya los jóvenes se casan a crédito, televisión Trinitón, colchas, jarrones persas, candileros franceses, ya quieren tener todo recién casados. Recordemos a nuestros abuelos, decía mi padre, cuando nos casamos, mi hijito y yo, lo único que tu mamá y teníamos era nuestra cama. Ya con el colchón ya la libramos. Y después el comedor colgaba, me dicen papá, colgábamos en las paredes con ganchos nuestra ropa y después un mueble y todo. Y ahora todo el mundo quiere ya todas las cosas así. Y eso es precisamente lo que impide que recibamos la bendición de Dios. Nuestra impaciencia. Y finalmente encontramos otro versículo en Hebreos 10. En Hebreos 10, versículo 36. Porque es necesaria la paciencia, ¿para qué? Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No es hasta que Dios ve, ya vimos en Hebreos 6, que eres paciente y que has esperado, y te has aguantado, y has resistido. Cuando Dios ve eso, cuando Dios ve tu resistencia, te abre las puertas de los cielos y te da lo que te prometió. Si Dios nos diera las cosas cuando nosotros queremos, nos convertiríamos en niños caprichosos, voluntariosos. Y Dios nunca nos da lo que nosotros queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Recuérdalo toda tu vida. Si ahorita no tienes algo, es porque no lo necesitas. Y si lo quieres tener a fuerza, entonces es por tu capricho, por tu voluntad. Pero Dios nos da siempre lo que necesitamos. Ahora hay una enfermedad grandísima en las iglesias del mundo, ¿verdad? Y por todos lados,
como esta secta que está en las 12 de la noche en la televisión, pare de sufrir, ¿verdad? Si tocas un manto eres sanado, que mandes una rosa y te mandan dinero, y te mandan esto, y todo se maneja a través de esto, y dinero, y pedir dinero, y dinero, y dinero, y programas de televisión donde solamente piden 45 minutos dinero y 15 minutos de la palabra de Dios, y el énfasis es el dinero, el dinero, el dinero, cuando el dinero es el último de los factores en el reino de Dios. Si no tienes una iglesia grande es porque no la necesitas, si la tienes es porque Dios te ha bendecido, pero no tenemos que concentrarnos en eso, debemos de concentrarnos en esto, en la Biblia, en predicar la palabra, en discipular, en amar a las ovejas, en amar a tus hermanos, en amar a tu esposo, y Dios te proveerá todo lo que necesitas. Y escúchame, no solamente Dios nos provee en abundancia. Dice 1 Timoteo 6, 16 al 18, Dios nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Dios no quiere que te quedes con tu bochito toda tu vida, ni con tus guarachitos Canadá toda tu vida, ni que salgas de eso. Eso no. Ahora, si Dios cree que eso es lo único que necesitas, así te quedarás porque vives ahí en el campo, no hay ningún problema. Pero Dios quiere que tú disfrutes, que viajes, que conozcas, que te diviertas, que tengas tus buenos trajes, que tengas este y el otro, y no que, ay, ¿viste el saco que se compró el hermano? La envidiosota, el corazón avaro, egoísta de la gente, le impide, le cierra las ventanas al cielo, porque como él no tiene, y él no ha sido bendecido, no ha entendido que muchos tienen lo que tienen porque son obedientes, y los que no tienen muchas veces es por su desobediencia. No tienes que andar buscando novia por todos lados. A ver qué chamacona. Las muchachas, se lo he dicho, no se pongan el escote hasta por acá, delante de Dios, y que fue el fundador de Babilonia, y después de Asiria, y después de otras ciudades. Ahí, de acuerdo a la Biblia, en este lugar tuvo su origen la idolatría. Ahí se levantó por primera vez el primer Sigurat, o la Torre de Babel, Génesis 11. Los hombres se reunieron, Dios se había dicho, dispérsense, váyanse y repártanse por todo el mundo, y Nimrod dijo, no, juntémonos aquí, hagámonos una torre, lleguemos al cielo y hagámonos un nombre. Entonces, contradiciendo la orden de Dios de que se dispersaran por todo el mundo, Nimrod hizo que se juntaran en un solo lugar, y aquí tenemos el patrón o el primer tipo de lo que se conoce como la globalización o el primer orden mundial. Aquí vemos el primer intento de la humanidad de unirse todos, de entrelazarse todos, de formar todos una sola comunidad y ser gobernada por un solo hombre. Este no es el propósito de Dios, porque Dios sabe que en el momento en que toda la humanidad se entrelaza, como ahorita al final de los tiempos, a través del Internet, a través de los medios masivos de comunicación, a través de los satélites, estamos tan interconectados y tan interrelacionados todas las naciones, que ha llegado el mundo ahorita, por ejemplo, en Europa, un ejemplo, acaban de entrar ya 10 naciones más, y ahorita ya son 25 naciones las que forman lo que se conoce como la Unión Europea, aglomerando a casi 485 millones de seres humanos, con un potencial económico de importaciones, exportaciones, con un ingreso per cápita que en ninguna otra zona del mundo se puede alcanzar, ni lograr, ni siquiera competir con el mercado que tienen ahorita estas 25 naciones, comparado con el mercado de Asia, Singapur, Hong Kong, y de América, Estados Unidos o Canadá. Entonces vemos como poco a poco el mundo se está formando en bloques. Ya hay una Unión Europea, países que pertenecían a la República Socialista Soviética están formando parte de la Unión Europea. Por otro lado, en Asia hay otro bloque, Singapur, Hong Kong, China, Japón se están uniendo. En América, Canadá, México, Chile, Argentina, etcétera, etcétera, están haciendo otro bloque. Ahorita hay 3 bloques en el mundo de naciones, aquí en América, en Europa y en el Asia. Pero de acuerdo a la Biblia, las 3 bloques vamos a estar tan interrelacionados que vamos a tener que reunirnos. Y en Europa, esto es la pavimentación del camino del futuro dictador mundial que se llama el Anticristo. Entonces, allí en Babilonia, en esta zona donde actualmente se encuentra Irak, donde actualmente siglos, más de 5,000 años después de que ahí tuvo su origen en Irak. Ya lo vimos los que tomaron el estudio, la serie Irak y la Biblia. A los que no lo tomaron, les recomiendo esta serie. Se llama Irak y la Biblia. Son más de 15 conferencias y vimos cómo ahí en Irak se inició el huerto del Edén.
Ahí en Irak comenzó la humanidad. Los mismos antropólogos y arqueólogos están de acuerdo en que ahí se iniciaron las civilizaciones con los iraquíes, los asirios y los sumerios. Posteriormente fueron llamados iraquíes. Y ahí se inició el primer pecado. Ahí estaba Satanás. Ahí es el centro donde se levantó la Torre de Babel. Ahí es el origen de la brujería, de la astrología, de toda la cartomancia, de todas las ciencias ocultas, de todos los sistemas que existen y de todas las mentiras, de todas las religiones, tuvieron su origen en la zona geográfica donde actualmente está debatiéndose el mundo cuál es el futuro de Irak. Es interesante que Irak vuelva a ocupar, antes de que Cristo venga, en el momento en el que estamos en el siglo XX, en el momento de más avance tecnológico y de más descubrimientos científicos, Irak vuelve a ocupar en los programas de televisión, en los encabezados de los periódicos, la prominencia entre todas las naciones. No hay una nación en la cual se mencione más actualmente en los periódicos y se debata más en programas que la nación de Irak. Y que la guerra, y que las armas de destrucción masiva, y que los que torturaron, pero él es el centro de toda la información. Qué interesante que la Biblia, miles de años antes, nos haya anticipado que antes de que venga Cristo, Irak se iba a convertir en el centro del comercio internacional. Qué interesante que otra vez Irak, a partir de 1991-92, después de la guerra del Golfo Pérsico, antes le preguntabas a una persona, ¿dónde está Irak? Te contestaban, junto a Tepoztlán. Hicieron un censo en Estados Unidos y en Europa, de veras, que a los estudiantes, ¿qué es Irak? Otros decían es el nombre de una medicina. Pero en los últimos 10, 15 años vuelve otra vez este país a cobrar prominencia. ¿Qué nos habla esto? Que los profetas hebreos, inspirados por Dios, estaban perfectamente ciertos de que el Espíritu Santo les mostraba que este lugar que ocupó la preponderancia, la prominencia de todas las ciencias ocultas y de la rebelión internacional, quedaría adormecido por algunos siglos y volvería a despertar como nación antes de que venga Cristo. Y es exactamente lo que ante nuestros ojos y delante de la generación en la que tú y yo vivimos estamos contemplando. Maravilloso libro de los libros, la Biblia. Ahora, en el versículo del 9 al 11, comienza un tercer ángel. Ya vimos el mensaje de los otros dos ángeles. Y comenzó a decir este gran ángel a grande voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, o sea, este ángel es enviado por Dios a advertir a la humanidad. Otra vez, antes de que todo termine, Dios es fiel y misericordioso. Dios nunca te va a juzgar a ti, ni tampoco a mí, sin antes habernos dicho que lo que estamos haciendo es incorrecto. Dios manda a su gente, a sus profetas, a un hermano tuyo, a un cristiano, una cristiana, Panchita, ya no andes con ese mocoso feo que vas a tener problemas con él. Mira, Juan, ya no sigas teniendo de socio a esa persona porque esa persona está metida en negocios ilícitos. Mira, ya no sigas saliendo con esas amigas, ya no sigas portándote de esa manera, ya deja tu homosexualidad porque es pecado, no juegues con el pecado, no juegues con el pecado. Dios advierte antes de juzgar. Nunca jamás se ha dejado sin testigos y Dios nunca juzga a nadie sin antes haberle anticipado que el camino por el cual estás caminando es contrario a sus leyes y a sus mandamientos. Entonces, este ángel dice, si alguno adora, comienza a advertirles a la humanidad el terrible futuro que la humanidad va a encarar de aquellos que acepten marcarse por el anticristo. Dice el versículo 10, beberá del vino de la ira de Dios. La ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Si alguna persona tiene alguna duda de que el infierno no es eterno, dicen los testigos de Jehová que el infierno es aniquilación,
que ahí termina todo y que destruye Dios el alma ahí. Pero aquí nos habla de que por los siglos de los siglos, y lo podemos comprobar más adelante en Apocalipsis 19, donde pasa el milenio, pasan 1000 años, ya el anticristo y la falso profeta están en el lago de fuego, y cuando acaben los 1000 años son lanzados ahí, ¿verdad? Todavía el diablo y las demás personas, y ya tenían 1000 años en el lago de fuego, el anticristo y el falso profeta. Veamos esta verdad también en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, donde Cristo habló del infierno eterno. Dice el versículo 43 al 48. Marcos, capítulo 9. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Si hubiera alguna destrucción, entonces ardería el fuego sin ningún objetivo y sin ningún propósito. Pero aquí está hablando de algo que Jesús dice, y sabemos que todo lo que Jesús dijo es verdad. Y Jesús, escúchame, habló más Jesús mencionó más al infierno que al cielo. Cristo vino al mundo a abrir sus manos en una cruz precisamente para salvarnos ¿de qué? Del infierno, de la muerte eterna, de la condenación. Es tan horrible morir e irte al infierno que la vida del Hijo de Dios fue el último precio, el único precio suficiente y total que podía pagar la salvación y arrebatar a las almas que le pusieran su confianza en la cruz del infierno que no puede ser apagado. Si el infierno pudiera ser apagado, si no hubiera un sufrimiento eterno de las demás personas, los sufrimientos de Cristo entonces fueron totalmente en vano. Porque total ya Dios te destruye, punto, ¿no? Pero es tan terrible el infierno, que fue Cristo el que tuvo que atravesar ese infierno de la cruz, esos